Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en Éxito. Y estas son informaciones destacadas hasta el momento. Unión Radio, entre otros medios, reporta sobre el sismo de magnitud 4.4 que se registró en la isla de la Tortuga. Lo sentimos en Caracas, en la capital. Por fortuna fue corto. Dice así la nota de Unión Radio. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó la mañana de este jueves un temblor en la isla de la Tortuga con magnitud de 4.4 y con profundidad de 9 kilómetros. El sismo se sintió, como decía, en Caracas. También de Unión Radio leemos, sector educativo pide precisión sobre reinicio de clases y el TCJ solicitó al Comité de Postulaciones Electorales lista de preseleccionados. Esta noticia la vamos a revisar hoy con detalles en la primera hora del programa. El Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de los magistrados que integran la Sala Constitucional, exhortaron este miércoles al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional para que dentro del plazo de 72 horas se consigne la lista de ciudadanos preseleccionados que integrarán al nuevo Consejo Nacional Electoral. Reuters destaca, Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus. Este país superó los 2 millones de casos, según un recuento que hace Reuters, en momentos en que autoridades de salud instan a cualquier persona que haya participado en las multitudinarias protestas en reclamo de justicia racial a hacerse la prueba. En lo que va de junio ha habido un promedio de 21.000 infecciones nuevas por día, frente a un promedio de 30.000 por día en abril y 23.000 por día en mayo, según este recuento de Reuters. EFE también destaca que Colombia suma 1.604 nuevos contagios de coronavirus y acumula 43.682 casos. Trump aprobó sanciones contra funcionarios de la CPI. El presidente de Estados Unidos autorizó este jueves sanciones económicas, así como la ampliación de las restricciones de visados contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional dedicados a investigar a tropas estadounidenses en una nueva señal de rechazo al Tribunal Internacional, a esta instancia. Y vamos con... Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxito. En hechos que dan de qué hablar, por supuesto que uno de los temas principales en este momento es el que tiene que ver con la decisión por parte del sistema, por llamarlo de alguna manera, porque vemos a varios poderes alineados en la dirección de escoger a un nuevo CNE. El TSJ, el Poder Judicial, le pide ahora al Comité de la Asamblea Nacional los postulados al nuevo CNE. De hecho, hay una información extraoficial de que supuestamente hubo una reunión en las últimas horas entre, bueno, Diosdado Cabello y por la Asamblea Nacional el diputado Ángel Medina, también Gerardo Blay, quienes supuestamente, bueno, estarían ya coordinándose como miembros de este nuevo, o esa nueva directiva del CNE. Al diputado Ángel Medina lo tenemos precisamente en línea para aclarar este punto y adicional hablar de esta solicitud del TSJ. ¿Cómo está, diputado? Buenas Hola tardes Gladys, y bienvenido. saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, precisamente es el presidente del Comité de Postulaciones Electorales. ¿Y cómo toman ustedes ahora esta solicitud del TSJ que le pide en un lapso de 72 horas presentar la lista de los preseleccionados como rectores al Consejo Nacional Electoral en una decisión que marcaría, según destacan medios como Panorama, un giro político de cara a la conformación del nuevo poder electoral? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero, Gladys, es que sobre el tema de la supuesta reunión esta que tuvimos ayer, que fui con Gerardo Blay y todo el tema, ¿no? La verdad es que tardé en contestar porque no tenía luz en mi casa. Se había ido la luz eléctrica y cuando se va la luz eléctrica no tengo comunicación de ningún tipo. Y tardé una hora o 2 horas en contestar ese tuit que al final pertenece a la trama de la ficción y la novela que tanto abunda en Venezuela, especialmente en las redes, ¿no? Así que eso no tiene ningún sentido y propio Gerardo también lo desmintió ayer. Lo desmintió. Exacto. Sí, Ustedes, ninguno de los dos ha hecho con ningún contacto con representantes del régimen de Maduro. No, la verdad que con Diosdado y con Jorge Cabello no. O sea, yo sí he tenido conversaciones con los miembros del comité, que al final son diputados, están allí en la asamblea, o hemos tenido relación por estar en el comité. Sí lo hemos tenido para ver cómo avanzamos con el cronograma, cuando nos intercambiamos proyectos de cronograma, anteriormente cuando de reglamento también, cuando nos intercambiamos proyectos de cronograma, cuando evidentemente tenemos que vernos en el Palacio el año pasado y durante este año para ver cómo avanzábamos. Evidentemente sí ha habido ese contacto, pues. Ese tipo de contacto, pero ahora esto extraña, ¿no? Porque la misma Sala Constitucional que ahora les pide la lista
había declarado la omisión legislativa del Parlamento y supuestamente iban a escoger ellos a los miembros de la directiva del CNE. Y ahora lanzan esto de que tienen ustedes un plazo de 72 horas para presentar a los preseleccionados. Mira, Gladys, ninguna autoridad civil o militar y ninguna institución u organismo público o privado puede obligarnos a nosotros a violar la ley. Es decir, yo no te puedo obligar tampoco a ti a violar la ley. La ley orgánica del Poder Electoral establece claramente cuáles son los pasos y cuáles son los tiempos que se deben cumplir, establecidos por ley, para la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral. El artículo, especialmente el artículo 22, si no me equivoco, y después 27 y 28, o 24, pero por ahí está, búsquenlo, porque no lo tengo aquí en la mano la ley, pero claramente establece cuáles son los pasos. ¿Dónde estamos ahorita nosotros en el marco del comité? Debemos aprobar el reglamento. Y una vez que aprobemos el reglamento, aprobamos el cronograma, es decir, el tiempo que nosotros vamos a abrir para que los que quieran ser rectores se postulen. Ese tiempo todavía no existe, no se ha planteado. Entonces, si no se ha planteado, nadie se ha postulado. Y si nadie se ha postulado, yo no puedo ser mago para crear cosas que no tengo. Pero más allá de eso, vuelvo al tema, nadie puede obligarme a mí a violar la ley, porque la ley establece claramente cuáles son los tiempos. Y por ejemplo, para darte un solo dato, los tiempos de postulación que tú abres son 14 días continuos para que la gente que quiera ser rector se postule. Solamente ese dato. Hay otros tiempos también dentro de la ley. Ahora, los lapsos que hasta el momento tienen se han cumplido a cabalidad, porque también la otra pregunta que algunos se hacen es por qué ustedes no han avanzado en ese punto que, bueno, habían trabajado ya desde hace aproximadamente unos 3 meses, 4 meses antes de que empezara la pandemia. ¿Por qué no siguieron avanzando en ese punto para evitar este tipo de jugadas básicamente políticas del Poder Judicial, el TSJ? Bueno, Gladys, porque si este fuese un país normal, nosotros tuviésemos en febrero un CNE. Si este fuese un país normal, pero todos sabemos que este no es un país normal, donde las instituciones están deshilachadas y especialmente la Asamblea Nacional está bajo un permanente ataque. Yo creo que yo lo decía cada vez que hacíamos reuniones y me tocaba declarar, decía, mira, esto es transitar 100 metros en un campo donde hay 1.500 minas escondidas, minas terrestres escondidas, enterradas. Entonces, siempre ha habido muchísimos problemas esto se ha hecho más largo de lo que uno pensaba que debía ser o lo que debería ser. Y siempre hemos demostrado pero la voluntad. para que la gente, sí, diputado, pero para que la gente se dé idea de cómo ha sido ese proceso, ¿podría hacer un repaso, por favor, desde el momento que ustedes empezaron a hablar del tema del comité? Mira, ¿Qué ha pasado después como para llegar, más en noviembre, exactamente? Entonces, ¿qué ha pasado como para llegar a este punto donde hace, bueno, una semana el TSJ dice que ustedes estaban en omisión legislativa y estaban asumiendo ellos supuestamente la responsabilidad y bueno, el propósito de escoger a la nueva directiva del CNE? Ponértelo rápido. En noviembre nosotros planteamos conformar el comité preliminar, que estaba conformado por 11 diputados. Nosotros esperamos 2 sesiones para ver si se involucraba o no el PSUV en el comité. Después de 2 sesiones se involucraron. Estuvimos todo noviembre y diciembre trabajando unos primeros proyectos de cronograma que no se completaron. Llega el 5 de enero, la toma militar y el asalto al Parlamento que nos sacó del Parlamento a todos los venezolanos. Y nosotros en ese mismo mes de enero iniciamos unilateralmente. Dijimos, bueno, vamos a convocar a la sociedad civil, que necesitamos escoger a 10 personas para que junto con nosotros formemos el comité. Y lo hicimos, fue público, lo hicimos en la Federación de Centros Universitarios. Un proceso que debía durar una semana, terminó durando casi 3 semanas. Y la verdad es que era 3 semanas, se dio 3 semanas para permitir que todos participaran. Luego de eso, logramos que reiniciara el proceso conjunto del comité. Y tuvimos que nosotros, como dicen popularmente, tragarnos la rueda de molino a ir al palacio que está tomado y fue asaltado. Tuvimos que ir nosotros a poner la cara, pero entendiendo que eso permitía el avance. Y pudimos avanzar y nombrar el comité. Después nombramos el comité. Eso estamos hablando, diputado, de que más o menos qué mes era ese, febrero. No, ya ahí estamos a finales de febrero. Olviden todo lo que ha pasado. Estamos a finales de febrero. Después en marzo nombramos el comité y nombramos a la junta directiva del comité. Y ahí vino la pandemia. Incluyendo en el marco de la pandemia, las primeras semanas estuvimos conversando para ver si podíamos aprobar el reglamento. Incluso nos intercambiamos modelos de reglamento. Y hubo observaciones incluso de miembros de la sociedad civil sobre el reglamento, observaciones que asumimos además. Y después vino la pandemia, tuvimos que parar. Y después, obviamente, es importante decirlo al país que esto no ha sido una pandemia normal tampoco para los venezolanos. Aquí sabemos que han pasado 1000 cosas durante la pandemia desde el punto de vista político.
y van y vienen, acusaciones van, acusaciones vienen, y momentos para acercarnos, y momentos para distanciarnos, y momentos para enfrentarnos. Y eso evidentemente ha impactado dentro del trabajo del comité. O sea, no podemos ser Claro, pero eso es extraterrestres una a lo que cosa que no pasa en van el a país. reconocer jamás porque parte de esos obstáculos están dentro de una estrategia política. Entonces, obviamente, no los van a reconocer como tal, ¿no? Como demoras naturales, lógicas, entendibles, como para no declarar esta omisión legislativa. Igual, la omisión legislativa se basa en qué fundamento, o sea, porque ¿para cuándo debieron haber estado ustedes listos con este comité, con las postulaciones ya para escoger a la nueva directiva del CNE? Un Mira, poco para entender el marco legal y luego uh-huh. ya seguir analizando lo que tiene que ver obviamente con una estrategia política. Mira, la omisión legislativa, ese tema de la omisión legislativa antes estuvo pegado o mezclado con el tema del desacato, y eso lo estamos escuchando desde noviembre. No es primera vez que escuchamos distintos actores políticos hablar de esas cosas, de esos términos. Ahora, para ponerte un ejemplo, las últimas 2 omisiones legislativas, en términos del CNE que se decretaron, la primera fue cuando era Diosdado presidente de la Asamblea. Ahí se hizo dos veces la votación para elegir rectores y no se alcanzaron las 2/3 partes. 2 veces. Ya se tenía la lista, se había concluido todo y se plantearon 2 veces. No se logró un acuerdo, se fue al TCJ. Y la segunda oportunidad, estábamos en el proceso y Héctor Rodríguez, que era diputado en ese entonces, planteó la omisión legislativa porque no había acuerdo tampoco. Pero ya había pasado también algunos lapsos de presentación y postulación. Es decir, que esto es simplemente una forma de tratar de sacar de la Asamblea Nacional algo que debería estar ahí. Yo, si algo quiero dejar claro, es que el comité está ahí para construir un camino que permita salir de este desastre. El comité está ahí no es para imponer la visión de uno u otro. El comité precisamente por eso es parlamentario y por eso es de todas las fuerzas políticas. Y hay gente de la sociedad civil. Precisamente es para construir un árbitro para el país. Porque si lo que planteamos es un árbitro para mí, un árbitro para ti o un árbitro para el otro, termina siendo un árbitro para nadie. No, y es más de lo mismo, y por lo cual la gente, por supuesto, se negaría a participar en un proceso electoral, sea cual sea, bien sea Claro. parlamentario o presidenciales, con esas condiciones, nuevamente con una directiva absolutamente parcializada. Pero le pregunto, ¿qué dicen los miembros del comité que usted preside de postulaciones electorales que son parte del régimen, que representan al régimen, con estas últimas salidas del TSJ? Mira, al final, yo creo que lo más importante allí, y es lo que hemos tenido conversación, un poco ver lo que hay, lo que no hay, lo que se puede avanzar y lo que no se puede avanzar. Frente a todo esto, evidentemente hay decisiones que están por encima del comité y eso hay que tenerlo claro. O sea, un diputado del PSUV puede opinar mucho, pero hay unas decisiones que están por encima incluso del comité, que son de envergadura política, que no son propiamente del comité. Pero lo que sí yo le he manifestado, más allá de lo que ellos puedan decir, lo que yo sí les he manifestado, es que el comité está ahí. El comité no podemos, o sea, el comité es una forma de poder avanzar y poder lograr una solución para el país, que no es toda la solución, pero es un pedazo para seguir avanzando. Entonces, ¿qué ganamos nosotros sacando esto del comité, sacándolo de la Asamblea? Bueno, ganamos posiblemente más crisis. O sea, que lo mejor es lograr un gran acuerdo político para tener un árbitro para todos. Como pasó con el acuerdo humanitario, que es básicamente técnico, dice que eso no abre la puerta a una negociación política, pero que al final el acuerdo humanitario termina ayudando a la población, que es lo que la gente quiere, ¿no? También dentro de la crisis que tenemos. Lo que yo quiero, es que tú, yo y los millones de venezolanos dentro y fuera del país tengan la oportunidad de decidir de manera libre. O sea, tenemos mucho tiempo que no decidimos lo que queremos. Mucho tiempo. Por favor, ya uno se lo ha olvidado. Entonces, vamos a hacer una pausa. No, por favor, seguro, jamás, pero uno siente como que ya, ¿sabes? Como que esto sería algo nuevo en la vida de uno después de tanto tiempo. Vamos a hacer una pausa, diputada, y al regreso me gustaría que habláramos de esta última decisión del TSJ. ¿Qué le estaría indicando a ustedes? Porque de decir que hubo omisión legislativa, ahora les piden en 22 horas la lista de preseleccionados. ¿Por qué cree que esto está pasando? Aunque no se la pueden dar, pues ya explico las razones técnicas de por qué no hay manera de dársela en 72 horas, pero ¿por qué creen ustedes que el TSJ está haciendo ahora está tomando esta decisión? Además, entre otras cosas, diciendo que reconoce, valora positivamente el trabajo que se ha adelantado por ustedes en la Asamblea Nacional. Al regreso, por favor, su comentario. Actualización de noticias en buena compañía. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con el diputado Ángel Medina, es presidente del Comité de Postulaciones Electorales
electorales, en hechos que dan de qué hablar. Por supuesto, seguimos revisando el tema del CNE, de esta supuesta nueva directiva que se quiere imponer desde el TSJ, pero que ahora el TSJ, el máximo tribunal, le pide al Comité de la Asamblea Nacional que presente la lista de preseleccionados en 72 horas, y además dice que reconocen, valoran el hecho político, la labor adelantada por los diputados Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maurín, entre otros, y que por eso entonces ahora piden esto, ¿no? Después de haber declarado hace unos días la omisión legislativa y decir que se iban ellos a encargar de establecer, de seleccionar a los nuevos miembros del CNE. Diputado, ¿cómo interpreta usted esta reacción ahora del TSJ? ¿Por dónde vienen los tiros, como dicen en el argot popular? Mira, al final, Gladys, yo lo que espero, no, o sea, uno nunca puede saber por dónde vienen las intenciones de otro, ¿no? O sea, uno puede aproximarlas, pero la verdad es que yo espero que aquí no prive la unilateralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí cada quien haga su traje a su medida, porque precisamente los trajes a la medida son los que nos han traído esta crisis que hoy tenemos. Yo creo que si hay oportunidad en este momento de confeccionar, de hacer en conjunto algo para el país, es este momento. Es este momento. Sacarlo de ahí. Pero la realidad es que ustedes no van a poder entregar la lista. Lo dijo en la primera parte, porque ustedes no van a poder entregar esa lista, entonces yo no puedo dar lo que no tengo. Será una excusa. Por eso, no será una excusa para simplemente terminar de argumentar por qué ellos asumen la posición de la Asamblea Nacional en la escogencia, pasan por encima de la Asamblea Nacional para escoger a la nueva directiva del CNE. Bueno, precisamente por ahí voy. Es decir, ahorita creo yo que las excusas no son válidas si eso te va a llevar a hacer un trabajo que no incluya a todos. O sea, yo también puedo tener mil excusas y puedo decir yo te puedo decir, bueno, yo voy a seguir con mi cosa, llueva, trueno, relampaguee y vamos a llegar, entonces no vamos a tener un poder electoral para todos los venezolanos. ¿Y eso va a beneficiar al país? No, eso va a sacarnos de la crisis. No, eso le va a devolver el poder a la gente. Tampoco. Entonces, yo vuelvo a reafirmar algo. O sea, ahí está el comité. Que está malo, está bueno, no me gusta, sí me gusta. Pero es lo que tenemos y donde nos vemos, porque como parlamentarios nos vemos. O debería ser la lógica, vernos y parlamentar, ¿no? Porque ese es el trabajo del parlamentario. Y ahí hay una ley. ¿Por qué no lo seguimos las dos cosas y podemos avanzar? Y tiempo hay. ¿Cuál cree usted Cuando tú quieres solucionar los problemas, siempre habrá tiempo. ¿Cuál cree usted que es la intención de esta mesa de diálogo conformada por los partidos Cambiemos, Soluciones para Venezuela, Avanzada Progresista, el MAS y Esperanza, que trabajan de la mano con el Ejecutivo? ¿Qué están buscando ellos? Yo lo que creo, y es lo que yo he denunciado, en principio, yo puedo respetar las posiciones políticas de todo el mundo. Evidentemente no las comparto y las critico muchas de ellas. Pero lo que no puedo aceptar es que pretenda crearse en Venezuela una oposición artificial. No, eso para mí no existe. Cada quien tiene lo que tiene y se ha demostrado. Y cada quien representa lo que representa y se ha demostrado. Y el valor de la unidad es un valor importante además. Punto. Para mí es eso. O sea, no quiero con esto rechazar la existencia de otros, pero también que otros no pretendan rechazar la existencia de nosotros. O sea, y eso creo que es lo más importante. Si queremos valorar lo que queremos hacer de cara al futuro. Así que ellos pueden tener las posiciones que quieran, cosa que, por cierto, no estoy de acuerdo con muchas, y estoy radicalmente en desacuerdo con muchas de las cosas que ellos dicen y han hecho. Pero lo que no puedo aceptar es que tú pretendas ser yo, cuando no tienes para ser yo. Ni la confianza de la mayoría. Bueno, claro, y eso ¿y cómo se demuestra eso al final? Porque pueden ellos decirme, bueno, pero es que yo tengo más que tú. Bueno, hagamos elecciones libres y permitamos que la gente tenga el poder otra vez. Y cuando la gente tenga el poder de decir, la gente dirá qué quiere, qué le gusta o qué no le gusta, y qué le gusta más y qué le gusta menos. Eso es claro. Esa es la regla más básica y más sencilla para empezar a resolver estos problemas que vivimos los venezolanos. Además, otra cosa que se supone que si este grupo político estaría buscando verdaderamente un cambio y el bienestar colectivo, pues partirían de la base de valores fundamentales como la honestidad, la transparencia que se requiere para poder ir a un proceso electoral con la confianza de saber que el voto va a ser respetado. Y en este caso, pues irse por esa vía genera todavía mucho más desconfianza. Entonces uno se pregunta por eso, ¿qué están buscando si saben que de esa manera no se logra verdaderamente pues una unidad nacional y la tranquilidad nacional para participar en un proceso electoral? Lo más lamentable es que, es decir, esta es una crisis que es profunda y es sistémica. Entonces, creer que bajo mecanismos errados
tú vas a sostener o vas a parar la crisis, es un error, Gladys. La verdad es que yo siento que hay que pisar firme tierra, hay que pisar y decir, mira, dos cosas. Una, hay una crisis terrible. Dos, hay algo que a mí me preocupa, Gladys, muchísimo, que es que la gente se está alejando de la política. O sea, la gente está sintiendo que la política no termina de engranarse para buscar una solución. Y no es que la política tenga toda la culpa, Bueno, pero la gente se está alejando y efectivamente ese es alejamiento parte, es destrucción de la nación. Al menos yo lo veo así. es parte. Entonces, No sé si, no, sí, bueno, no sé si hablando así lo veo. Yo hago todas las semanas un editorial que lo paso por televisión y luego lo coloco en las redes y recientemente dediqué uno a la dirigencia política opositora y hablo básicamente de eso que usted también está tocando. Pues ese desencanto que tienen algunos, incluso en claro, algunos casos se comienza a manifestar la resignación, pero eso se puede revertir siempre y cuando el liderazgo opositor pues trabaje sobre la base de valores y uno de ellos fundamental es la franqueza, es la honestidad, es el coraje para, bueno, ir contando cómo van las cosas sobre la base de la realidad, de lo que sin, du- existe, ¿no? No generar falsas expectativas. sin duda, y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí contigo, o sea, colocando diciendo, es muy difícil, pero es que no es imposible. O sea, no es imposible, yo Ujú. soy de los que creo que no es imposible, yo soy de los que creo que siempre hay tiempo. Ahora, si tú quieres hacer esto al ras, sin rompe, sin condiciones, sin que entremos todos, pues claro que el tiempo es puede ser un argumento, pero es que siempre hay tiempo cuando tú quieres resolver los temas, para todo, para la vida, pero para la política siempre hay tiempo. Y si se sabe utilizar y sabemos hacer las cosas, podemos lograr salidas a lo que está viviendo el país. De lo contrario, simplemente lo que va a hacer es profundizarse más todo esto y cuando vayamos a ver tenemos un país que se nos está deshilachando aún más y que lamentablemente, según mi visión, ojo, no es la visión del partido ni la visión de la unidad, pero según mi visión, este país se está desintegrando en sus instituciones, incluso entre los estados se está desintegrando. Entonces, creo que el riesgo que estamos asumiendo en este momento o lo que estamos viendo es complejo y bueno, hay que hacer política, creo yo, que hay que hacer política, porque frente a la no política es, bueno, matémonos. Y yo no aprendí ese camino pues, de que estoy en la universidad haciendo esto. Bueno, muchísimas gracias al diputado Ángel Medina por haber aceptado esta invitación y además compartido con la audiencia el punto de vista del Comité de Postulaciones Electorales. Él habla como presidente del comité y a propósito de esta última respuesta del TSJ de pedir al comité que entregue en un lapso de 72 horas la lista de preseleccionados como rectores al Consejo Nacional Electoral. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, ¿qué es de la vida de? ¿Qué es de la vida de Antonieta? En breve conoceremos qué está haciendo, quien es conocida como cantante, compositora, incluso actriz.